nos visita virtualmente desde Bolivia. Él es venezolano, se trata de Marcos Aguilar, que nos estará disertando con el tema de caracterización de tejidos por resonancia magnética. Adelante, Marco, y muchas gracias por estar presente en este primer Congreso Virtual Venezolano. Adelante. Saludos, les habla el técnico superior en radiodiagnóstico Marcos Aguilar. Soy venezolano y tengo más de 5 años viviendo en la hermosa ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Agradezco a los organizadores de este evento por su amable invitación, muy especialmente al maestro Carlos García, quien es realmente el culpable de que yo esté hoy frente a ustedes. Aparte de tener más de 20 años en el maravilloso mundo de la resonancia magnética, desde el año 2018 me aventuré en un proyecto con el fin de educar principalmente a los nuevos profesionales sobre imágenes médicas. Así nace el Bafomol, que es una extensión de una empresa de educación y servicios imagenológicos que está operando en Venezuela desde el año 2008. Con las redes sociales y el crecimiento web, Bafomol ha dado el cybersalto y es hoy un portal web que ya lanzó el primer taller de iniciación a la resonancia magnética, dirigido especialmente a estudiantes de medicina o de imagenología, bien sea a nivel técnico o de licenciatura, para darle las bases fundamentales en el inicio de la formación en resonancia magnética. Esta charla va con la misma idea, tratar de explicar con palabras sencillas un tema muy complejo como es el de cómo caracteriza la resonancia magnética a los diferentes tejidos, siendo la mejor técnica de diagnóstico por imágenes para hacerlo. El tema es muy largo y el tiempo corto. Empecemos de una vez. Muchas gracias. Caracterización de tejidos por resonancia magnética. La vida es diversa. Cada elemento que la compone tiene sus propias características que los diferencian de los otros. El cuerpo humano no escapa a esta regla natural y también tiene sus propias características, tanto externas como internas. El diagnóstico por imagen permite a los profesionales de la salud observar el interior del cuerpo para buscar indicios de una afección médica. Cada modalidad aporta información de importancia según su técnica, limitaciones y fortalezas. Pero de todas, es la resonancia magnética la que mejor diferencia cada tejido, caracterizándolo. Pero, ¿cómo hace la resonancia magnética para caracterizar a los tejidos? Por definición, la resonancia es la transferencia de energía entre dos sistemas que oscilan a la misma frecuencia. La resonancia magnética es cuando esta transferencia se da dentro de un campo magnético. Las ondas de radiofrecuencia son ondas electromagnéticas y viajan a la velocidad de la luz en el espacio libre. TR o tiempo de repetición, que es el intervalo de tiempo que separa dos pulsos de radiofrecuencia. El TE o tiempo de eco, que es el tiempo que separa el pulso de eco de 90 grados de la lectura de la señal del eco. Y la radiofrecuencia, que será el pulso de estímulo al protón. Se puede transmitir aplicando la corriente alterna originada en un generador o en una antena. El T1, que es el tiempo necesario para que la magnetización longitudinal haya recuperado un 63% de su magnetización. T2 es el tiempo necesario para que la magnetización transversal haya perdido un 63% de su magnetización. En el tiempo T2, un 63% de la magnetización estará perdida. Quedará, por lo tanto, un 37% de la magnetización original. El tejido, que es el material biológico constituido por un conjunto complejo y organizado de células de uno o varios tipos, distribuidas regularmente con un comportamiento fisiológico coordinado y un origen embrionario en común. Para finalizar los conceptos básicos, el spin, que es una propiedad física de las partículas elementales, como el protón, por ejemplo, para el cual tiene un movimiento angular intrínseco de valor fijo.
A modo de resumen, al introducir a un paciente dentro de un resonador magnético, sus protones de hidrógeno se alinearán en la dirección de dicho campo. En este ejemplo, todos los protones se alinearon en la misma dirección, pero sabemos que un número reducido lo hará en la dirección contraria en antiparalelo. Bien, ellos se mantendrán alineados en su propiedad de spin hasta que una onda de radiofrecuencia enviada por el operador los saque de su posición inicial, desfasándolos. Al suspender este estímulo, regresarán a su posición inicial, otorgando una señal que el equipo recibirá mediante las antenas o bobinas e interpretará como imagen luego de muy complejos cálculos matemáticos. Este ciclo se repetirá tantas veces como se haya programado en las distintas secuencias desde la consola de mando. Es aquí donde sucede la magnetización longitudinal y transversal. Pero, ¿cómo se da la diferenciación de los tejidos de las imágenes de resonancia magnética? Y volvemos a la interrogante de hace rato. Pues es aquí en donde entran a participar las variables más influyentes en el contraste de la imagen: el tiempo de repetición y el tiempo de eco. Como ya dijimos, el tiempo de repetición es el intervalo de tiempo que separa dos pulsos de radiofrecuencia, y el tiempo de eco es el tiempo que separa al pulso de eco de 90 grados de la lectura de la señal del eco, o el momento donde se recoge la señal. Durante un estudio de resonancia magnética, si bien no se puede influenciar el T1 y el T2, que son propiedades de los tejidos, sí se puede decidir cuántos pulsos de radiofrecuencia enviaremos al protón, que se encuentra alineado al campo magnético, para que salga de su posición inicial, y también podemos decidir cuándo y cuántas veces recogeremos la señal que éste aporta cuando está regresando a su posición inicial. El retorno de los protones de su posición de equilibrio al finalizar la excitación provocada por el pulso de radiofrecuencia es lo que se llama relajación. Como ya hemos hablado, hay una relajación longitudinal y una relajación transversal. Estos dos fenómenos demoran un tiempo en producirse. Estos son los tiempos de relajación T1 y T2. Para explicar un poco mejor, los tiempos T1 y T2 serán los momentos donde tomaremos la señal del eco del protón con respecto al tiempo y a la dirección del campo magnético. Si recogemos la señal del eco en la misma dirección del campo magnético, cuando éste ya ha recuperado su magnetización en un 63%, estaremos ante un tiempo T1. Le falta recuperar un 37% de su magnetización aún. Si por el contrario recogemos la señal del eco en perpendicular a la dirección del campo magnético, cuando éste ha perdido su magnetización en 63%, estaremos ante un tiempo T2. Aún le faltaría perder 37% de su magnetización. T1 y T2 varían en un sentido inverso. Es por ello que los tejidos con T1 corto aportarán señales hiperintensas y se verán en las imágenes de resonancia magnética brillantes, al igual que los tejidos con T2 largos. Contrariamente, los tejidos con T1 largo aportarán señales hipointensas y se verán en las imágenes de resonancia magnética oscuras, al igual que los tejidos con T2 corto. Esto es una regla natural que no tiene excepciones. Cada tejido tiene su propio T1 y T2. En el agua, por ejemplo, los spin quedan en fase más largo tiempo. Ellos tendrán pues una señal más intensa y el T2 del agua es largo. Los sólidos, al contrario, tienen T2 extremadamente cortos, tan cortos que a veces no tenemos materialmente el tiempo de recibir una señal. Por esta razón, la cortical del hueso no da señal en resonancia magnética. Llevemos esta experiencia a la imagen de resonancia. El truco para comprender cómo se ven los tejidos es el no cuestionar los tiempos T1 y T2 de cada uno. Es una regla natural.
O como me explicaba el ingeniero José Andrés Itián, es un acto de fe. Mantengámonos en el agua. Ya dijimos que tiene un T1 largo y un T2 largo. Por consiguiente, en T1 la señal que aportará será hipointensa y en T2 será hiperintensa. En la práctica clínica, en cerebro por ejemplo, la veremos hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, como lo señalan las flechas en los ventrículos del cerebro. Igualmente en la columna veremos hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 en el agua, como se ve aquí el líquido cefalorraquídeo en el canal medular. Corte coronal de pelvis. Siempre se repite la condición sin importar la región anatómica. El agua va a ser hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, como vemos por ejemplo en este caso en la vejiga. Ahora la grasa. Si tomamos otro tejido, en este caso la grasa, tiene un T1 corto y un T2 largo. Gracias a ello se verá siempre hiperintensa tanto en T1 como en T2. Nos quedamos con la anterior lámina, corte coronal de pelvis, y vemos cómo la grasa se comporta hiperintensa tanto en T1 como en T2. Lo mismo en este plano sagital de pierna, siempre hiperintensa tanto en T1 como en T2. De la misma forma lo apreciamos en esta imagen en plano coronal de columna cervical. La cortical del hueso tiene un T2 muy corto y un T1 muy largo, aportando casi nada de señal en las dos ponderaciones. Regresamos a las imágenes sagitales de la pierna y vemos muy hipointensa la señal que aporta la cortical del hueso tanto en T1 como en T2. Igualmente, ahora los huesos de un metatarsiano se mantienen hipointensa en los dos tiempos, T1 y T2. La intensidad de la señal se mantiene aún en cráneo. No se hace más que confirmar que cada tejido tiene su propio valor en T1 y en T2 sin importar el área anatómica que se esté estudiando. Para finalizar, por factor tiempo de esta charla, solo analizaremos 4 de los principales tejidos que más frecuentemente vemos en casi todos los estudios de resonancia magnética. Sigamos con el muslo, que tiene T2 corto y un T1 intermedio. El presente ejemplo nos muestra lo isointenso que se ve el músculo en T1. Llamamos isointenso al resultado de una intensidad de señal intermedia. En la naturaleza no todo es blanco o negro, por consiguiente podemos conseguir tejidos cuya intensidad de señal propia se mueva por toda la escala de grises, que es como se representan las imágenes de resonancia magnética. En T2 el músculo lucirá hipointenso debido a su T2 corto. Esta imagen en plano coronal del muslo nos sirve también para diferenciar perfectamente al agua presente en los quistes del aductor y su comportamiento en T1 y T2. También en el edema muscular, la cortical del hueso y la grasa, cada uno bien diferenciado con respecto a los otros. Nuevamente, isointenso en T1 e hipointenso en T2. En este corte axial de pelvis, mismo comentario para el agua, la grasa y la cortical del hueso, muy bien diferenciados. Les recuerdo que la resonancia magnética es la única modalidad diagnóstica por imágenes capaz de hacerlo. El músculo mantiene sus características de ponderación isointenso en T1 e hipointenso en T2. Hasta ahora, solo hemos tocado la caracterización tisular basada en sus tiempos T1 y T2. Pero la imagen de resonancia magnética es mucho más que estos tiempos. La imagen de resonancia magnética está formada por muchos más elementos que, manipulando los ángulos de pulso de radiofrecuencia, anulando señales, introduciendo un eco de spin en la saturación parcial, acortando los tiempos de la secuencia spin e ilimitadas maneras más de manipular parámetros físicos, se forman las llamadas familias de secuencia en resonancia magnética, como lo vemos en esta imagen cortesía de Siemens Healthineer, que nos permite caracterizar a los tejidos
con más precisión y detalle. Lastimosamente, este sería un tema para otra charla. Lo importante, a manera de resumen, es que comprendan que la resonancia magnética por sí sola aprovecha las propiedades constantes de T1 y T2 de cada tejido para diferenciarlos y representarlos en imágenes tal cual son, muy diferentes los unos a los otros. La grasa se verá como grasa en T1 y en T2, al igual que el músculo, la cortical de los huesos y por supuesto el agua. Quiero nuevamente agradecer a los organizadores del primer Congreso Virtual Venezolano Internacional de Radioimagenología su cordial invitación. Espero haber aportado un humilde grano de arena en tan maravilloso evento y no quiero despedirme sin antes invitarles a que nos sigan en nuestra web bafowol.com. Están todos cordialmente invitados a aportar parte de sus experiencias en aras de enriquecernos con ellas. También a que nos sigan en nuestras redes sociales Bafowol en Facebook, bafo.wol en Instagram y nuestro canal de YouTube Bafowol. Pronto, por allí, por las redes sociales, estaremos promocionando un evento muy interesante que también será gratuito. La primera reunión de intercambio de experiencias en imágenes diagnósticas Santa Cruz 2021. Un acontecimiento local donde expondremos un poco de lo que se está haciendo por estos lares. Va a estar muy bueno y los invito a no perdérselo. Muchísimas gracias. Excelente, Marco, como cariñosamente le decimos en Venezuela, Marquito. De verdad que ya no es Marquito, Marcote. Excelente, Marco. Buenísima, buenísima tu charla, tu ponencia. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de lo que has crecido profesionalmente. Muchísimas gracias, Marco, de Bolivia.